Bienvenidos una vez más a Los Límites de Gaia. En esta ocasión nos sumergiremos en 3 diferentes obras, cada una con su propio enfoque y estilo. Nos aventuraremos a través de mundos creados por hacedores de la pluma, explorando desde las entrañas de una sociedad desgarrada por las contradicciones capitalistas, hasta los confines del flujo de conciencia y las detalladas descripciones del alma humana. Prepárense para un viaje literario que nos llevará desde el país de las últimas cosas, transitando por el camino de Swan, que está rebosante de ruido de fondo. El país de las últimas cosas. El país de las últimas cosas es la segunda novela del autor estadounidense Paul Auster. En esta obra, Auster da una clase de cómo crear un worldbuilding de ciencia ficción más realista que distópico. La historia, desarrollada en un mundo azotado por la exacerbación de las contradicciones capitalistas, particularmente la miseria urbana, explora, a través de la narrativa epistolar, la dialéctica entre las condiciones materiales de existencia y la corporeidad humana a diferentes niveles: material, social, político, económico, ético, espiritual, de género. Anna, protagonista principal de la historia, se embarcará en un viaje hacia la búsqueda de su hermano William, un periodista reportado como desaparecido en el país de las últimas cosas, cuando fue enviado a realizar una cobertura. En el proceso, Anna poco a poco irá descubriendo y descendiendo al infierno de la pobreza total y la subsunción del ser a la mera sobrevivencia. Al mismo tiempo que, muy a su pesar dado el escenario, entenderá la importancia de los vínculos intersubjetivos como cimientos para la resistencia. Lo bueno, el worldbuilding. Lo malo, la excesiva descripción. Lo la trama. Ruido de fondo. Ruido de fondo es la 8ª novela del escritor estadounidense Don DeLillo, publicada originalmente en 1985. Ese mismo año recibió el Premio Nacional del Libro en la categoría de ficción de aquel país. Breve sinopsis. Jack Gladney, un profesor universitario especializado en estudios sobre Hitler, vive en una pequeña ciudad americana con Bebet, su 4ª esposa, y los hijos que ambos han tenido de anteriores matrimonios. Marcados por el consumismo y el miedo a la muerte, los Gladney tratan de llevar una vida familiar tranquila cuando un terrible accidente industrial provoca un escape tóxico a la atmósfera, una nube de gases letales que amenaza su ciudad. Don DeLillo capta toda la extrañeza de la existencia humana en el mundo contemporáneo. Análisis. Según lo explorado, es una de las obras maestras de uno de los considerados mejores autores norteamericanos de la novela posmoderna. A mí, la verdad es que me parece un ensayo disfrazado de novela. En este sentido, y en primer término, es una crítica al capitalismo gringo y al cómo la comodidad mercantil no llena el vacío que produce en la existencia. En segundo término, y el real subtexto, es una profunda exploración sobre el miedo a la muerte, producto de la condición posmoderna. En lo referente a la narrativa, esta se divide en 3 actos: ondas y radiación, donde se presenta a los personajes el escape tóxico a la atmósfera, en el cual ocurre un evento que impacta de sobremanera al personaje principal, y dilarama, en el que se explora a profundidad el miedo a la muerte. En cuanto a los personajes, estos no tienen arcos, sin embargo, es a través de sus conversaciones que se realizan las disertaciones argumentales sobre los puntos específicos que le interesan al autor, especialmente la muerte. La trama es Es una simple sucesión de hechos que van de la esfera familiar a la laboral y sirven de mera excusa para generar conversación. Solo en el último acto hay un poco de acción. Para terminar, la obra tiene varios puntos de vista, pero el narrador está en primera persona y es el personaje principal. Por el camino de Swan. Primer tomo de la larga, y una de las consideradas obras más influyentes del siglo XX y cumbre de la literatura universal, novela en busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y no me gustó. Breve sinopsis. La novela no tiene una trama per se, sin embargo, está dividida en 3 partes. La primera es Cambra, que trata sobre la infancia y primera adolescencia del narrador, cuya figura está íntimamente ligada a la del autor. En esta sección,
se hallan las páginas más célebres y los pasajes más famosos de la obra que, a mi juicio, son dos. 1. Al momento de irse a dormir, es el instante en que inesperadamente el sabor de una magdalena desencadena el torrente de la memoria en el protagonista. 2. La desesperación que siente el protagonista cuando, siendo niño, no consigue el beso de buenas noches que siempre acostumbra su madre a proporcionarle. La segunda es Un amor de Swann, que puede ser leída como una novela independiente, y que se centra en la historia de amor entre Charles Swann, personaje relacionado con Cambra y con la alta sociedad de París, y una mujer llamada Odette. Y, finalmente, Nombres de lugares, el nombre, de contenido muy evocador, y cercano al poema en prosa, donde el narrador ya se recuerda a sí mismo como ese adolescente angustiado por su pasión amorosa hacia Gilberta, la hija de Swann. Ahora sí, ¿por qué no me gustó? Considero que es técnica sobre sustancia, y extremadamente descriptiva. En cuanto al primer punto, al igual que otros autores como Virginia Woolf, James Joyce y William Faulkner, utiliza el flujo de conciencia para sortear, a manera como lo hace Virginia en Las olas, en la memoria del personaje principal. Esto se realiza mediante la superposición narrativa, que siempre es reconstrucción memorial, de los hechos vividos del protagonista durante su infancia. En este sentido, un acto en el presente deviene en su vinculación con el pasado. En relación al segundo punto, la descripción psicológica y emocional de los personajes es sumamente detallada, así como las analogías semióticas para caracterizar a los mismos. Esto se traduce en oraciones muy largas y párrafos enormes que, junto con la unión contingente de recuerdos, dotan de un estilo aparentemente complejo a la lectura. Y he aquí el problema del texto, esa sobresaturación del estilo sobre la sustancia. Es decir, en términos de subtexto, las temáticas que subyacen en la historia rondan la relación materno-filial, el amor y los celos, y una somera crítica a la sociedad burguesa francesa. Sin embargo, dada tal minuciosidad descriptiva, se vuelve repetitivo, y el impacto de la técnica narrativa se diluye en las 500 páginas que contiene la obra, al menos la versión que leí. Todo esto enmarcado en un mar de referencias artísticas de toda índole, literarias, musicales, arquitectónicas, teatrales y de pintura, y que, en su mayoría, solo sirven de punto de comparación entre personajes. Conclusión. En este recorrido literario, hemos navegado a través de mundos narrativos únicos y reflexiones profundas sobre la condición humana. Desde la maestría de Paul Auster al tejer un worldbuilding distópico en El país de las últimas cosas, hasta la exploración posmoderna del miedo a la muerte en Ruido de fondo, de Don Delillo, y finalmente, la complejidad de la memoria y las relaciones en Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Cada obra ha dejado su huella, ya sea a través de la cruda realidad distópica, las conversaciones filosóficas o las minuciosas descripciones del alma. A medida que cerramos este capítulo literario, queda claro que estas obras no solo son páginas impresas, sino ventanas a la esencia misma de la existencia, recordándonos que la literatura, en todas sus formas, sigue siendo un reflejo inigualable de la complejidad de la vida. ¿Cuál de estas novelas te llama más la atención? Déjanos saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más análisis literarios. Hasta la próxima, lectores.